El libro de Génesis, capítulo 5. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue padre de Enós. Después del nacimiento de Enós, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. Set vivió 912 años y después murió. Cuando Enós tenía 90 años, fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enós vivió 905 años y después murió. Cuando Cainán tenía 70 años, fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cainán vivió 910 años y después murió. Cuando Mahalaleel tenía 65 años, fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos e hijas. Mahalaleel vivió 895 años y después murió. Cuando Jared tenía 162 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 962 años y después murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Cuando Matusalén tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalén vivió 969 años y después murió. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Hola a todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre Génesis 5. Voy a comenzar diciendo que este libro, este capítulo, hace parte de probablemente un libro, como así. Parece que la persona que escribió Génesis tenía varios fragmentos y los unió. En varias partes, varios libros de la Biblia se puede ver eso. En Génesis también se ve el relato de Génesis 1, de Génesis 2, porque casualmente pienso que porque comienza diciendo que este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces lo pone como una introducción aparte, probablemente no mezcló de
de un libro que ya estaba, lo puso ahí como el Génesis, el capítulo 5 específicamente. Y hay un libro de generaciones de cada uno de esos, también de Noé, de los demás hijos de Adán, no solamente de Set, y los describe. Entonces, siempre este tipo de capítulos que describen genealogía, fulano hijo de Perencejo, que es hijo de Sutano, que es hijo de el otro y el otro, son como vistos como que no tienen significado, no tienen ningún valor, ningún mensaje que transmitir, sino simplemente dar los nombres. A veces pues es importante para demostrar la veracidad histórica, la precisión que tiene el mensaje bíblico, pero en este estudio he descubierto algo un poquito más allá de esto que estamos acostumbrados a ver. Entonces el libro de las generaciones es básicamente el capítulo 5 resumido. Adán, que tuvo a Set, Set tuvo a Enos, Enos tuvo a Cainán, y así sucesivamente hasta Noé. Describe la genealogía de Adán a Noé, y habla de datos puntuales sobre alguno de ellos. Habla de Set, de por ejemplo Matusalén, que fue el que más vivió. Habla de Enoc, que no vio la muerte, y así sucesivamente. Entonces, para comenzar, antes de tocar a Adán, quiero mostrarles la herramienta que utilicé para hacer este estudio, que me basé mucho en Logos Kalogos. Es un interlineal bíblico. Este tipo de interpretación que se le da a la Biblia consiste en buscar el significado de la palabra que se usó originalmente en el texto. Ocurre un inconveniente, y es que cuando uno se enfrenta al hebreo, una palabra puede significar diferentes cosas, de tal manera que es totalmente imprescindible poner en contexto a la palabra para saber qué dice esa palabra, qué significa esa palabra. Hay palabras que son muy controversiales, que tienen significados a veces no tan relacionados, e incluso he llegado a pensar que opuestos. Sin embargo, para eso está el contexto. Y pues lo que yo me quiero centrar aquí es en los significados de los nombres. Entonces comencemos con el primero, que es Adán. En Logos Kalogos, pues uno pone el libro de la Biblia, el versículo a donde va, y selecciona la palabra. Uno le da aquí ¡pam! 120 y te abre la palabra, el significado que tiene. Comencemos con Adán. Adán significa hombre. Por alguna razón también tiene un derivado de que significa rojizo, rojo. Es un misterio saber por qué. Probablemente se refiere a la sangre, que es señal de vida, aliento de vida del primer hombre. Entonces este es Adán, conocemos su historia. Set, hijo de Adán, este significa literalmente colocar, afirmar. Vean, esto es lo que les decía, los diferentes significados que puede tener según diferentes contextos. Cuidado, dar, dejar, mirar, mostrar, parar, poner, traer, decir, etcétera, etcétera. Vamos, en este contexto, nos quedamos con este significado, colocar. ¿Ok? Seguimos con Enos, que fue el hijo de Set. Set entonces significa mortal, denota la cualidad mortal, efímera del ser humano. Eso es lo que significa Enos. Significa también extranjero, hombre, humano, marido, mortal. Depende del contexto, pues significa eso. Algo que también quiero aclarar: hay palabras del hebreo que solo existen en el hebreo. No existen en el español, no existen en el griego ni en ningún otro idioma. Entonces la traducción es difícil. A veces se transmite más un significado que una palabra como tal. Entonces este Enosh, esto que está aquí con estas letras en hebreo, lo que transmiten es un mensaje, un significado, connotan algo, más no es que sea específicamente algo. Por ejemplo, no significa solo mortal. Puede significar, como les explicaba, según el contexto. Continuamos entonces con Cainán, y con Cainán me encontré con uno de los ejemplos más fehacientes de esto. Cainán puede tener muchos significados. Este es el que, leyendo la palabra al crudo y al desnudo, significa.
que es anidar, ocupar como un nido, hacer nido, es tomar posición, por ahí leí en alguno. Hay uno que también significa esto, el verbo kin, que no lo toman como anidar en serio, sino como kin, que significa hacer un lamento. Siempre hacía referencia al duelo o estar triste, o frágil, también significaba en otros contextos. Entonces este es Cainán. Mahalalel, hijo de Cainán, es una palabra compuesta. Mahalalel significa, la primera porción significa alabanza, la segunda porción significa Dios, para que tengamos como que una mnemotecnia visual. Esto que está al final, Mahalal, él usualmente en hebreo hace referencia a Dios. Lo demás es alabanza, todopoderoso. Bueno, eso es lo que significa Mahalalel. Mahalalel tuvo a Jared. Jared significa literalmente descenso. Tiene otros significados, pero no se enredemos con esos otros significados. ¿Okay? Este es Enoc. Enoc, de todos pues los que encontré, el primero que estaba, hacía referencia a enseñanza. Todos los significados que pueda adquirir según el contexto giran en torno a la enseñanza. Estrechar, adiestrado, iniciar, un iniciado, la persona que está aprendiendo, disciplinar, dedicar, estrenar, instruir, pues hace referencia a el nombre Enoc. Y sabemos de él que pues no vio la monte, sino que Dios lo tomó, lo arrebató. Y esa palabra también la busqué, eso como que fue tomado por Dios. Ese tomado hace referencia como que fue acepto por Dios. Entonces, como dato curioso quería dejar eso dicho. Matusalén, pues todo el mundo lo conoce como el hombre que más vivió en la Biblia, y también es una palabra compuesta, Matú y Shelah. Entonces, si se le mira literal, significa hombre de dardo, pero buscando tanto el derivado de Metú como el de Shelah, uno encuentra lo siguiente. Shelah, vamos a comenzar por ese porque fue más fácil de encontrar, significa enviar lejos, traer de lejos, acompañar, buscar, despachar o dejar, según el significado. Entonces es como coger algo y ponerlo, traer a, más o menos es lo que puedo entender del significado. Seguimos entonces. Mat sí encontré muchas diferencias, porque es una palabra que tiene solamente dos consonantes, medio modificar un solo componente de ese le altera el significado tremendamente. Entonces el significado que tenía Mat, así como tal, amigos gloria, que es esto que está aquí, por eso es que se traduce como hombre de dardo, que no se sabe por qué fue que Enoc le puso ese nombre. No se sabría, pues, tomando en cuenta ese significado. Sin embargo, buscando un poquito más, encontré esto. Matusalén, lo puse en el Google Traductor, pues es el método más sencillo de encontrar un significado, y le puse el espacio separando la palabra y salieron estas dos: muerto y desaparecido. Entonces, con Shalah, sabíamos que significa traer de, o traído de. En este caso lo pone como desaparecido, para que vean lo discordantes que a veces pueden ser estos dos significados. Y el otro es muerto, literal, no hay como más que agregar ahí, que es muy diferente a amigos. Entonces, para tenerlo en cuenta. Lamech es una palabra que en el hebreo murió, no existe. En el hebreo actual, ni en las versiones de hebreo más recientes de que se tiene acceso, no se encuentra esa palabra. Es de significado incierto. En algún momento alguien en la historia vio que Lamech era también una palabra utilizada en el idioma árabe, que significaba hombre fuerte, joven fuerte, hombre vigoroso. Literalmente eso significa, y ese es el significado que le han dado a Lamech. Sin embargo, es del árabe. En el hebreo es un significado indeterminado.
pero también a alguien en la historia se le dio por separar la palabra para ver si así tomaba algún significado, y este es el estudio que encontré. Aquí separaron la palabra le, que sería la primera parte de este compuesto, significa hacia o sobre, y puede describir un movimiento físico o mental hacia un esfuerzo conductual, un evolutivo, o expresar determinación o propósito. Es decir, significa textualmente hacia o hacia. Y el segundo es mec, que son estas tres consonantes, se pronuncia macac, significa descender, rebajar o humillar. Entonces, cuando se toman los dos significados, es hacia abajo, hacia inferior, para rebajar, para humillar, como lo hizo aquí. Esto lo tomé de inglés, entonces esto lo traduzco así, para rebajar, pero realmente es hacia humillar, hacia abajo. Vean que, por ejemplo, el nombre de esta letra, la met, describe una picada o aguijón. Varía mucho según el contexto, como les explicaba. Entonces, continuamos. La met significa entonces hacia humillar, humillado, rebajado, es lo que significa. Noé fue el nombre que le puso la Mec, que significa, sí, no hubo mucha dificultad para encontrar el significado, que es reposo, descanso. El versículo 29 del capítulo 5 dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eso es lo que significa Noé. Entonces, tenemos una ensalada de palabras, una serie de significados en la genealogía de Adán hacia Noé. ¿Para qué hicimos esto? Vamos a encontrar un significado un poco más profundo en esto. Recuerden que antes los nombres eran puestos por significado, cosas así. Entonces, yo, si te veía alto, tú te llamas alto. Si te veía peludo, tú te llamas peludo. Y así. Ese era el idioma hebreo, ese era el idioma de antes, en esos tiempos. Entonces, Adán significa hombre, Set, puesto, designado, nombrado, Enos, mortal, frágil, Cainán, dolor, duelo, hacer nido. Dos significados muy poco relacionados entre sí. Mahalalel, alabanza de Dios, el Dios bendito. Jared, descender. Enoch, enseñar, iniciar, adiestrar, instruir. Matusalén, su muerte traerá, cuando muera vendrá. Por mucho tiempo se ha pensado que Matusalén era una profecía del diluvio, por colocarle el nombre. Si nos ponemos incluso a sumar las edades de Noé y las edades de Matusalén, poniendo en la historia, poniéndolos en un paralelo en la historia, sale que Matusalén muere el mismo año que inició el diluvio, cuando Noé tenía 600 años. Entonces, probablemente el nombre está puesto en presagio al diluvio. Entonces, por eso su muerte traerá, cuando muera vendrá algo. Se referían a algo. Eso que significa más precisamente ese nombre. Lamec, desesperado, abatido, o hacia inferior, recuerden, hacia abajo, o algo humillado. Y Noé, descanso, consuelo, reposo. ¿Para qué nos sirve esta ensalada de palabras? Una persona en hebreo lo leería así: el Adán fue Set como Enos en Cainán, el Mahalel, Jared, Enoch, y Matusalén al Lamec. No tiene nada de sentido, no entendí nada, pero vamos a colocarle los significados que acabamos de extraer, que se leería de la siguiente manera: el hombre fue puesto, aquí vemos un conector, como mortal en dolor. El Dios bendito descenderá, enseñará, y su muerte traerá al desesperado descanso. Esto, con todo y que ya se pusieron los significados, le hace falta cohesión. Si nosotros le agregamos un poquito más de cohesión a estos significados, quedaría un texto más o menos así.
el hombre, designado para ser mortal y vivir en dolor, verá al Dios bendito descender. Él enseñará y con su muerte traerá descanso al desesperado. Lo que indica pues que este código, este mensaje encriptado, indica una profecía mesiánica que habla de la historia desde el inicio hasta la redención de la humanidad. Y todo eso estaba encriptado, estaba escondido detrás de los nombres que se le ponían a la genealogía desde Adán hasta Noé. Y pues nosotros con esto fuimos a buscar significados e interpretación. Bien, probablemente el saber esto no nos hace más sabios, simplemente es para que nosotros dimensionemos la sabiduría de Dios tan grande para poner en la Biblia tantos mensajes ocultos, tantos códigos, tantas cosas, y pues nos indica el nivel de perfección que tiene este libro. Entonces, verdaderamente que la Biblia es verdad y se interpreta a sí misma, se conecta entre sí toda. Es el libro que más tiene coherencia y que más tiene cohesión en toda la historia de la humanidad. Entonces espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.